Muy buenas noches, estimadas y estimados participantes. ¿Escucha el audio? Por favor, me confirman. Sí, Lisa, buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Álvaro. Andy, Arminda, Elías, Vázquez, Viviana, Paz. Perfecto. Entonces vamos a tomar muy en cuenta para el tema de calificación mientras revisemos los trabajos, ¿de acuerdo? La asistencia. A ver, ya. Se puede ver la pantalla, ¿no? Sí, listen, se ve claramente. Muy bien. Ya, ahora sí, vamos a comenzar con esa pantalla. Muy bien. Ya. Entonces, en lo que es la semana presente, ¿no? Prácticamente estamos en la semana 2. Lo que se tiene que trabajar en la semana que estamos llevando es la producción de cartillas, audio, video para procesos pedagógicos. Eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que van a hacer? Tienen que producirme cartillas. Las cartillas lo han ido practicando ya a lo largo de todo el diplomado, ¿no? Recomendaciones, bueno, desde mi perspectiva, trabajar las cartillas de la calidad de audio, de la calidad de imagen, de la calidad de texto y otros. Para mí, prácticamente más sencillo es hacerlo en PowerPoint, las cartillas, ¿no? Y después mandarlo a formato de impresión, desde mi perspectiva. Obviamente, también muchos trabajan con lo que son los recursos Canva, pero con Canva sale con una marca de agua también. Igual, muy buen recurso para trabajar y también pueden trabajar lo que es en Word, ¿no? Obviamente que en Word es más limitado el tema de imágenes, el tema de cartillas. Las cartillas prácticamente aplicamos en la modalidad a distancia, como ya saben, ¿no? Y entonces, en tema de cartillas, bueno, vamos a dar unos parámetros a grueso modo, pero el que vamos a trabajar más que todo va a ser el tema de videos, ¿de acuerdo? Los procesos para realizar videos. Ahí nos vamos a enfocar. Videos. Entonces, cuando hablamos de materiales interactivos, vamos a utilizar videos, ¿no? Vamos a la producción de videos, ¿no? Todo esto enfocado desde su área. Y también el respectivo manejo de audios con Audias. Eso es lo que se tiene para esta semana, la semana 2, ¿no? Recordarles también, bueno, a manera de ya de comentario, bueno, tienen tiempo para presentar hasta el martes, ¿no? Es lo que es su trabajo. Solamente estas 2 semanas por las fiestas de fin de año, ¿de acuerdo? Solamente. Después, las siguientes semanas van a ser más aceleradas, entonces tengan entendido que en la semana 3 van a tener que presentar sí o sí el domingo sus trabajos y en la semana 4 igual el domingo va a fenecer presentación de sus trabajos. Entonces estamos hablando que solamente hay tolerancia estas 2 semanas, ¿de acuerdo? Es así, estas 2 semanas por las fiestas de fin de año, ¿no? Por las actividades que tienen con la familia y otros. Posteriormente vamos a tener con normalidad lo que son el desarrollo de las actividades. Es así, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya, a ver, como les decía, vamos a considerar mucho lo que es la asistencia para acá, ¿no? Y esa es la asistencia que vamos a mandar en este momento. Buenas noches, Licen. Buenas noches, adelante. Adelante, adelante.
Buenas noches. ¿Quién tenía el audio? Yo, Licen, solo estaba saludando. Ay, buenas noches, Catherine. Muy bien. Catherine, muy buenas noches. De acuerdo. Vamos a dar lectura para iniciar la lectura motivadora, entendiendo que también va a ser parte del trabajo, ¿de acuerdo? Muy bien, ya que Catherine estaba con todas las ganas de hablar, lo que está acá me lo vas a leer, Catherine, ¿de acuerdo? Ahí está. Por favor, léamelo. Ya, Licen. El mito como naturalización a lo histórico. Cuando las condiciones históricas de una sociedad llegan a considerarse condiciones naturales, se cae el gran riesgo de creer inmutable aquello que en su esencia está sujeto a transformación. Para Roland Barthes, la producción del mito es el mecanismo fundamental por el cual el ser humano ha llegado hoy a considerar lo históricamente construido como algo naturalmente dado. Bien. Entonces, en el texto motivador nos hace referencia al mito, ¿no? Al mito. Bueno, ¿alguien ha escuchado hablar sobre Ronald Barthes? ¿Alguien tal vez lo conoce? Ya, no. Bueno, a ver, un poquito vamos a hablar, ¿no? Estamos hablando de Ronald Barthes. Entonces, Ronald Barthes, primeramente hay que conocer, ¿no? ¿Quién escribe? Hay que ver de dónde escribe, qué formación tiene, para ver qué punto de vista tiene su escritura. Entonces, es un crítico teórico literario, semiólogo, filósofo, estructuralista francés, quien se interesó sobre la escritura, crítica literaria, lingüística, filosófica del lenguaje. Entonces, estamos hablando que, ¿no? Es filósofo, y es lingüista, ¿ya? Y es francés. Nacimiento 12 de noviembre de 1915, ¿no? Y ha fallecido en 1980. Entonces, el punto de vista que va a dar acá, si es que su formación es teórico, literario, semiólogo y filósofo y estructuralista, o sea, prácticamente su forma de escribir va a ir orientada a hacer pensar, ¿no? Hacer pensar, no va a ir al punto. Entonces, prácticamente a los filósofos les gusta hacer pensar, ¿no? De esa manera. ¿Ya? Entonces, seguimos. Primero, Ronald Barthes, producción, mito de mecanismo fundamental al cual debe ser ligado, considerado históricamente constructo como algo natural dado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el constructo de la mentalidad de los seres humanos, ¿no? O sea, prácticamente, ¿no? Antes, un mito. A ver, el mito más conocido es el mito de la caverna, ¿no ve? De Aristóteles. El mito de la caverna, por ejemplo. Otro mito. A ver, otro mito. Un mito de Santa Cruz. A ver, alguien. Le voy a anotar en este momento una participación. A ver, Andrea. ¿Algún mito que recuerda? ¿Alguien? El carretón de la muerte o algo así, hay una el duende también. Lisa. Elías, el carretón. Muy bien. Los mitos o leyendas son mayormente las historias antiguas, ¿no? Que se van recordando, quedan como bien lo dice una leyenda. Entre ellas, aquí en Santa Cruz puede ser el carretón de la otra vida, el duende, el hichi, la viudita. Entonces, bueno, esas son algunas de La- las que me acuerdo. Muy bien, Caterín. Pero hay una separación, ¿no? Entre mito y leyenda. ¿Cuáles las características de un mito y una leyenda? El mito
va a tener seres o va a citar algo sobrenatural, ¿no? El mito. Algo sobrenatural que no puede, o sea, que no puedes creer que ocurra, ¿no? En ahí va. La leyenda prácticamente, ¿no? Se va a enfocar igual eh, a sucesos pasados, puede ir, pero en aquí ya no van a actuar seres sobrenaturales, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando en este caso de duendes, no sé, de almas, ¿no? En las leyendas en Santa Cruz, a ver, del carretón, ¿cómo es el mito del carretón, Elías? Se dice que en la noche aparece un carretón donde se ve como si fuera un funeral o algo así, digamos, con distintas voces. Todo eso. Ajá. Ya, es eso, ya. Un mito, por ejemplo, ya del carretón, algo, bueno, ahí no estamos viendo algo sobrenatural todavía, ¿no? Algo tal vez para que nos demos cuenta. ¿Han escuchado hablar del Hichi? ¿No? El Hichi, por Sí, ejemplo, dicen. a ver, Catherine, ¿qué es el Hichi? Bueno, a lo que sé, el Hichi es una serpiente o una víbora que se encuentra dentro del lago, los ríos, y creo que existe, ¿no? Sí, muy bien, el Hichi es una serpiente gigante, ¿no? Que habita los pozos grandes, o sea que prácticamente es algo que no, o sea, a ver, puede decirse que existe, pero prácticamente solo lo conocen como una leyenda porque nadie lo ha visto, ¿no? Ahí. Entonces, prácticamente los pueblos chiriguanos están muy plagados de esto, ¿no? Entonces, de ahí estamos hablando. ¿Y por qué analizamos esto? A ver, estamos en educación a distancia, ¿y por qué analizamos? Vamos a analizar todo esto sobre el mito, ¿no? Porque eh, prácticamente estamos haciendo alusión a la información que va a pasarse de generación en generación, ¿no? De esa manera. O sea, ¿qué quiere decir? Que prácticamente, a ver, Raimunda Arce, ¿no? Va a contar, por ejemplo, a los estudiantes sobre un suceso que le ha sucedido, ¿no? Y lo va a volver leyenda, tal vez, ¿no? Por ejemplo, puede decir que ha visto un duende en un determinado espacio, ¿no? Y lo va a ir volviendo leyenda y así va a ir transcurriendo. Entonces, prácticamente en comunicación y en educación a distancia es lo que se utiliza, es esa comunicación que tiene que trascender. Muy bien, a ver, Catherine estaba muy bien, ya leído. Vamos con Wilber. ¿Me escuchas, Wilber? Wilber. Bueno, Chalicen, sí, la escucho, Chalicen. Muy bien, Wilber, léamelo a ver. El mito, implantación del concepto, sí. Mito e implantación del concepto. Para el filósofo francés, el mito ante todo es un tipo de habla, un sistema de comunicación o un modo de significación que opera básicamente implantando un significado, concepto en la mentalidad de sus receptores de tal manera que lleguen a experimentarlo como algo que está naturalmente dado. Para lograr esto, el mito funciona como un sistema semiológico de segundo grado, en el cual hace uso de un sistema semiológico previo para dar viveza y fuerza al concepto que quiere introducir. Ya, muy bien. Elías, a ver qué entendió por el párrafo.
Elías, creo que Elías se fue, ¿no? Eh, Ana, ahí dice, está. más o menos dice, es como una implantación de un concepto, dice, es como crear, digamos, eh, un cierto hecho que no puede ser real, pero que, digamos, hace como crear, digamos, una historia y luego, digamos, que se va pasando como una leyenda, pero que no es algo real. Ya, sí, ¿no? Es la escritura del autor. No se preocupen, se van a explayar más adelante. Así de en conceptos simples, el mito es un sistema particular por cuanto se edifica a partir de una cadena semiológica que existe previamente. Es un sistema semiológico segundo. Muy bien, a ver. Aquí vamos a preguntar una cadena semiológica. Raimunda, ¿me escuchas, Raimunda? Raimunda. Raimunda. Ya no está. Vivian, ¿me escuchas, Vivian? Viviana, listo. Y dice, buenas noches, Viviana, mi nombre. Hace rato. Perdón, Vivian. Vivian, te he leído. Muy bien. Ya. Semiología. ¿Qué entiendes por semiología? Viviana, ¿me escuchas? Sí, 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 dice. Ya. A ver, lo vas a leer, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Qué es la semiología? A ver, ya. Semiología o semiótica es el estudio de los símbolos y los signos y la forma en que los humanos los crean. Un signo es cualquier cosa que comunique un mensaje que debe interpretarse por el receptor. Ya, muy bien. Entonces, la semiología va a ser el estudio de los símbolos o signos que el ser humano va a crear, ¿no? Así prácticamente. El ser humano prácticamente crea, ¿no? Muchas cosas crea. Nosotros como maestros, ¿qué creamos? Vamos a crear métodos, estrategias didácticas, ¿no? Técnicas. Y eso es lo que tenemos que crear, ¿no? Desde la semiología, por ejemplo, podemos crear símbolos, signos, y eso es lo que lo que va a ir estudiando la semiología, ¿no? Entonces, va a ser cual- cualquier cosa que comunique un mensaje. Eso va a ser, ¿no? Algo, un signo que comunique un mensaje, ¿no? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, les voy a insertar, digamos, para mí esto, ahí, ¿no? Este triángulo, jóvenes y señoritas, cuando vean este triángulo, va a ser el estudiante que está en peligro de reprobación, directamente, así le digo, ¿no? Entonces, ya estoy creando un símbolo, ¿no? Para muchos va a ser un triángulo con bordes azules, listo, ¿no? Pero yo como maestro voy a crear un símbolo que va a representar a los estudiantes, ¿no? Ya. Cuando ponga este símbolo en su carpeta, quiere decir que tienes que esforzarse, que estás en peligro de reprobación, así, ¿no? Entonces, y en primaria utilizan mucho los símbolos también, ¿no? Y además motiva. En secundaria he visto que prácticamente los motiva harto poner estos símbolos, ¿no? Entonces, este símbolo, por ejemplo,
A ver, ¿quién está trabajando con primaria? Catherine, tú estás trabajando con primaria, ¿no? Catherine, Lice, dígame. tú estás trabajando con primaria, ¿no? Sí, con primaria. Ya, muy bien. Cuando les pones una estrellita a los niños, ¿qué representaría? Bueno, en los que se llaman los sellitos que tengo, la estrellita es excelente. Ah, ya ve, entonces un símbolo que estás utilizando, ¿no? Sí, y es una motivación también para ellos porque siempre los niños tratan de querer obtener el mejor, digamos, ¿no? El mejor sellito. Eso, muy bien. Entonces, es lo que el maestro hace, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que crear, esos símbolos, ¿no? Y puedes crear otro símbolo, algo que les guste, ¿no? Otro símbolo, por ejemplo, veía unos maestros que utilizaban símbolos de los dibujos animados, ¿no? Y también emojis se utilizan, ¿no? Ahí. Son símbolos, muy bien. Ya vamos a seguir dando lectura a la lectura motivadora, tal sentido. ¿Por qué? Porque es parte de su trabajo, ¿de acuerdo? El trabajo que tienen que presentar. Muy bien, ahora sí. mm, Viviana Paz Moreno. Otra vez, Viviana, por favor, ¿me lo puedes leer? Sí, Lice. Hasta aquí, hasta el punto. El mito sin suprimir el sentido del primer signo, sino manteniéndolo a disposición, logra vaciarlo o empobrecerlo a tal punto que puede llenarlo con una nueva significación. El concepto. Este concepto es fundamentalmente arbitrario en su conexión con el sentido y además se encuentra históricamente motivado. No se deriva racional o naturalmente. Para funcionar, sin embargo, requiere de cierta analogía entre el concepto y el sentido inicial para lograr robar su presencia o viveza y dársela al nuevo concepto implantado, todo esto dado en medio de una nebulosa o ambigua mezcla que permite mantenerlos implícitamente ligados. Ya, perfecto. El análisis lo van a realizar leyendo una vez más, ¿no? Álvaro Paca. Sí, Álvaro Paca. Hasta ¿Sí, acá, Luciano? léamelo. Hasta ahí. Ya. Lo histórico vuelto naturaleza. Para Barthes, la función esencial del mito es la naturalización del concepto. Y cuando los conceptos conforman un sistema más amplio, entonces se abre la posibilidad de no solo instalar un concepto aislado, sino una ideología situada históricamente como si fuera parte de la naturaleza. El mito tiene a su cargo fundamental como naturaleza lo que es intención histórica. Ya, muy bien. Continúa, por favor, Álvaro, esta parte más. Ahí. De este modo, la ideología predominante, la ideología burguesa para Barthes, se presenta tan naturalmente que ni siquiera llega a tematizarse, nombrarse, dejando de antemano cerrada la posibilidad de pensar sus aspectos constitutivos y ponerlo bajo la cuestión para abrir otras posibilidades de ser y actuar, siguiendo el ejemplo anterior. Somos libres eligiendo qué consumir. Ya, muy bien. Y por último, Adrián
Barriqui, Adrián, ¿me escuchas? Adrián, Sí, listen. Buenas noches. no, buenas noches, Adrián. No termino. Adrián, ¿lo puedes leer, lo que ves en la Sí. pantalla? ¿Listo? En este sentido, todo análisis opuesta al descubierto del operar del mito contribuye a desenmascarar la supuesta naturaleza de las relaciones que intenta establecer. El análisis permitiría poner en evidencia la arbitrariedad con el que se ha instalado el concepto y, con eso, devolver la condición histórica que tiene, negando toda fijeza o inmutabilidad de su supuesta naturaleza. Asuntos Filosóficos 2017. Muy bien. Listo. Entonces ya hemos dado la lectura de la lectura motivadora, eso en el entendido de que va a ser parte del trabajo que van a realizar esta semana. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que lo estamos leyendo. Lo van a volver a leer y releer seguramente. ¿Cómo se dice más? Para realizar el trabajo, ¿no? Que va a ser un foro académico que van a realizar. Les adelantamos. Muy bien. Para no interrumpir la secuencia de esta primera parte, ¿no? Vamos a hablar de algo que ha sucedido en educación a distancia. Y vamos a hablar de estos dos componentes principales y cómo lo tenemos que aplicar a educación, ¿no? Lo que es la televisión y la radio. Radioeducación y teleeducación. Bueno, ahora que ya son maestras y maestros, por lo general el Ministerio de Educación lanza convocatorias para que realicen teleeducación y radioeducación, ¿no? Entonces estén atentos.